Presentamos Contigo Noticias. Credibilidad con el mejor equipo de profesionales de la comunicación. Uno de los datos más importantes que tenemos es que el Ecuador gasta 3,000 millones de dólares anuales, resultado de las atenciones a los múltiples problemas de salud y la pérdida de productividad para que genere un menor desarrollo en la población por temas de desnutrición crónica infantil. Entonces, es un problema estructural, es un problema socioeconómico grave en el que todos tenemos que actuar, porque además el dólar o la inversión o el trabajo de hoy se va a ver reflejada recién en 15 o 20 años. Entonces, es una problemática que además tenemos que institucionalizarla, porque no podemos depender del gobernante de turno, de quien tome el política compromiso. de Estado, ¿no? Tiene que volverse una política. María José, hace poco estuvieron en la provincia de Imbabura, estuvo el presidente justamente con Efraín Amaguaña, que es el representante en la provincia de Imbabura, y veíamos y conversábamos acerca de esta propuesta de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, sobre todo con esta alianza estratégica. ¿Cómo se está coordinando en provincias con el resto del país? Entendemos que la UNESCO y instituciones internacionales también están preocupadas porque fue una de las prioridades del expresidente de la República, pero lamentablemente las cifras no hablan de que tuvimos logros. Como usted señalaba, esto se lo estará reflejando en los próximos 10 a 15 años. Pero ¿qué está haciendo esta coordinación? Porque en algún momento hablábamos también con el gerente del Banco de Desarrollo. Él señalaba de que se está dando créditos para municipios para agua potable, alcantarillado, pero que los municipios prefieren a veces invertir en un mercado o en un coliseo. Sí, así es. A ver, tenemos justamente, y tengo una buena noticia, en días pasados, la semana pasada, hicimos el lanzamiento de nuestra red de aliados por la nueva infancia y la verdad... 3 de abril me parece que fue. Sí, Ajá. y la verdad demuestra el compromiso del gobierno y del presidente Daniel Noboa, porque la primera signataria fue la primera dama, Lavinia Launesi. ¿Qué es lo que hace esto y qué hace la red de aliados? Es justamente... Ya no es solo el trabajo del gobierno que tenemos que remar juntos, sino es un trabajo mancomunado de ONGs, organismos internacionales, la sociedad civil, los aliados dentro del gobierno que no son parte del paquete priorizado de la estrategia, como por ejemplo el SRI. ¿Por qué el SRI? Porque dentro de la Secretaría tenemos unos proyectos de deducibilidad en el cual inviertes en la desnutrición crónica infantil en los distintos territorios con distintos aliados y las empresas que fondean estos proyectos tienen una deducibilidad del 150%. Entonces, son estos aliados con los que tenemos que trabajar, justamente organismos internacionales como UNICEF, los grandes expertos de UNICEF, FAO, PMA, CAF, pero también gente de la sociedad civil. Por ejemplo, tenemos el Consejo Consultivo, tenemos la Sociedad de Pediatría con la que no estábamos trabajando tan de cerca, que es tan importante, y una fundación de vigilantes comunitarios. ¿Por qué la fundación de vigilantes? Es, de nuevo, una vez más, trabajar en territorio. Los vigilantes comunitarios son quienes conocen a su gente, saben dar el mensaje, pero no sabían qué mensaje dar. Sabían que existía la desnutrición crónica infantil, pero ¿qué mensaje doy? ¿Qué mensaje doy asentado en mi territorio? ¿Qué está pasando en mi territorio? Y eso es lo que ya sabemos. Tenemos 710 parroquias priorizadas y tenemos en cada una de qué se debe hablar. ¿Cuál es el problema más grande que tenemos en estas 710 parroquias priorizadas? Y todo lo demás. Ajá. Correcto. Ahora, quiero aportar algo más acá, y es algo integral, decías, María José, perfecto. Pero ¿cuál es el papel, uno, de la lactancia materna y directamente relacionado si hay madres también en condiciones socioeconómicas difíciles que ni ellas están nutridas para esto? A ver, sí, la lactancia materna es uno de las 11 temáticas que tenemos a nivel nacional. Por ejemplo, el otro día estuvimos con el presidente en Quevedo y las temáticas más grandes eran agua segura y lactancia materna. Entonces, lo que estamos haciendo y lo que la Secretaría hace también es dar consejerías para el cambio de comportamiento y hacer un seguimiento nominal de cada uno de estos niños captados. En Quevedo tenemos 1,000 niños captados dentro de la Secretaría, se les hace el seguimiento nominal. Esto quiere decir Juanito Pérez, qué es lo que está haciendo, dónde vive, tiene vacunaciones, qué alertas tenemos de este niño,
¿Qué más podemos hacer? ¿A quién tenemos que hacer el llamado? Tiene que venir Mies a trabajar con nosotros. Tenemos que llamar a los doctores comunitarios. ¿A quién tenemos que llamar? Entonces, ese seguimiento se está haciendo en territorio y de ahí las consejerías. Y dentro de las consejerías justamente está lactancia materna. ¿Con quiénes estamos trabajando? Con los GATS, con los vigilantes comunitarios y con las fundaciones que trabajan adentro del territorio, porque finalmente si las fundaciones ya están en el territorio en el que estamos trabajando, ya están trabajando ahí, son los expertos, ya conocen hacia dónde ir. Por ejemplo, muchas veces sabemos que las fundaciones son las que tienen credibilidad, otras veces es el padre, es el cura del pueblo el que tiene el párroco, el que tiene la credibilidad, otras veces son los vigilantes comunitarios. Entonces esa acción es la que está haciendo la Secretaría, es quiénes son los que tienen que hablar dentro del territorio. Buscar voceros, aliados, ajá. Exactamente. Entonces, eso es lo que está haciendo la red, eso hace la red con fundaciones, con los aliados. Y finalmente lo que hemos llegado es que si bien era una lucha de la anterior administración, hay muy poco conocimiento del tema. Se habla muy poco. Es ver a alguien con credibilidad en la comunidad para que convenza a las madres que traigan al centro de salud a sus pequeñitos para las revisiones pertinentes. Justamente, es hacer entender que la lactancia es importante. ¿Por qué la lactancia es importante? Si es agua segura, ¿por qué tengo que hervir el agua? ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo esté bien? Porque lo que además vemos es una falta de conocimiento. No es que las mamás quieren que sus hijos tengan desnutrición crónica infantil. No, para nada. Es una falta de conocimiento en qué es lo que está sucediendo. Y eso vamos a trabajar. Ya tenemos acuerdos con los gobiernos autónomos descentralizados. Vamos a unir fuerzas porque, por ejemplo, con Quito veíamos que el gobierno central hace los esfuerzos, el municipio de Quito hace muchos esfuerzos, pero los dos estamos yendo en forma distinta, no estamos remando hacia el mismo objetivo, con las mismas palabras, con los mismos mensajes. Entonces estamos trabajando juntos. Esto es una lucha de todos. María José, el gobierno ha destinado $342 millones para combatir la desnutrición crónica infantil. 1 de cada 5 niños padece de esta desnutrición infantil hasta los 2 años. Sin embargo, usted señalaba, aquí tiene que ver mucho el Ministerio de Educación, porque salen muchos niños, a veces se les da para la colación y compran comida chatarra. A veces se les manda la colación y no la consumen, que son alimentos nutritivos. Entonces, acá también tiene que ver mucho el Ministerio de Educación, los profesores y este tipo de aliados también, porque a veces lo más cómodo es darle $2 para la colación, $3, y de pronto pues los niños no se están alimentando debidamente también en las escuelas y instituciones educativas. Justamente en la red de aliados yo conversaba con el ministro, con Daniel, y él me decía, con el ministro de Educación para aclarar, y él me decía que si es que los niños hasta 2 tienen desnutrición crónica infantil, ya en la escuela no se puede hacer mucho. Entonces, es nuestro aliado más directo, es el aliado con el que estamos trabajando, porque es una cadena. Si es que un niño tiene desnutrición crónica infantil, ya no pueden hacer mucho, ya se tiene que invertir más en ese niño en temas de educación. Claro. Otro ejemplo grande que tenemos con Daniel, que se me hace piel de gallina, son las adolescentes embarazadas. Las adolescentes embarazadas somos los... ¿Qué cifras tenemos? Las cifras son aterradoras. 144 niñas. Yo quiero hablar de niñas porque son mujeres menores de 18 años, dan a luz en el Ecuador cada día. Perdón, ¿cuánto era? 144 diarias. Menores de edad. Y de esas 144, 4 niñas son menores de 14 años. Terrible, ¿no? ¿Y qué dice en relación costa, sierra o Amazonía estas cifras? A ver, una de las provincias más complicadas es Morona, Santiago. Estamos trabajando de cerca con una fundación y con el Ministerio de Educación para solventar el problema, porque no siempre es el mismo problema. Depende de la región cuál sea el problema, depende del cantón, si es que el cantón tiene problemas, por ejemplo, de inseguridad, también es alto. Entonces, depende en qué tenemos que trabajar en cada uno de estos cantones, y estamos trabajando de cerca con fundaciones y con el Ministerio de Educación, porque la idea también es mantenerlas a estas mujeres y niñas dentro del sistema educativo, porque de todas maneras
Por eso hablo yo de que es un problema estructural que responde a una serie de problemas. Y eso es lo que estamos tratando de solventar muy de cerca. El Ecuador sí tiene una deuda con estas mujeres y con estas niñas, y eso es lo que estamos trabajando de cerca. María yo como José, mujer, es una se presentó muchas. las líneas de ingreso de nuevas mujeres gestantes a la estrategia de Ecuador Crece sin desnutrición crónica infantil. Podemos dar las más destacadas, las más importantes, de pronto para la audiencia que nos está escuchando, pues pueda conocer. Vemos de que han utilizado una estrategia a través de los TikTok, a través de redes, para llegar a los jóvenes y sobre todo a esta cifra alta de mujeres menores de edad embarazadas también. A ver, 14,000 mujeres entraron dentro de la estrategia gracias justamente a este trabajo articulado y a la captación temprana de estas mujeres. ¿Qué es la captación temprana? Es captar dentro del sistema que tiene la Secretaría o dentro de los sistemas que tiene el Estado a estas mujeres para hacerles el seguimiento nominal y saber que están ahí. Una vez que están estas mujeres adentro y por ejemplo estas 14,000 mujeres son de los quintiles más bajos y pueden acceder a nuestro bono. Dentro de la Secretaría hay un bono que no es una simple transferencia monetaria, es un bono, es una transferencia que tiene componentes condicionados justamente para velar el cumplimiento de este paquete priorizado y la corresponsabilidad entre el Estado y las familias. El bono de los 1,000 días. El bono de los 1,000 días. Que se benefician 11,000 familias hasta el momento. 14,000 niños y las 11,000 familias. Las 11,000 familias son más de 11,000 familias las que se benefician del bono, pero estas 11,000 familias de las que nosotros hemos hablado son 11,000 familias que han cumplido con todos los hitos del paquete priorizado. Esto quiere decir que han ido a todos los controles prenatales, a todos los controles de niño sano, tienen vacunación, acceden a los servicios, a las prestaciones sociales, han accedido a todas las consejerías de cambio de comportamiento. Entonces son 11,000 familias que han entendido esta corresponsabilidad de que el Estado está entregando los servicios y acercando los servicios a la ciudadanía. Y ellos han hecho también los... Más adelante estará con nosotros la ministra del MIES para hablar justamente y ampliar este tipo de datos y cifras. Sin embargo, pues en algún momento conocíamos de que de pronto van al primer control, van al segundo y después dejan de asistir. Esto también les perjudica para que reciban este bono. Sí, así es, porque tienes los componentes condicionados son justamente esto. Para que haya continuidad. No solo se busca la continuidad, sino esta corresponsabilidad y el entender que parte de el bono no es una simple transferencia, sino que tienes que cumplir con los hitos. Y la verdad es que vemos que funciona bastante bien. Los niños, el otro día veíamos una cifra que los niños que acceden al bono completo sí está bajando más rápido ese porcentaje de desnutrición crónica infantil dentro de los niños. O sea, ese porcentaje baja más rápido. Ahora, una duda más, y es ¿dónde ubicar todo esto? Es decir, en la posición, en la parte rural, en la parte urbana. Y claro, uno piensa, dice, la ruralidad, zona central del país, lo primero que se viene a la mente, y puede estar completamente equivocado. No tengo esas notitas didácticas que usted tiene enfrente del escritorio. A ver, al ser multifactorial, si bien la ruralidad sí tiene un problema grande y tiene un problema grande también justamente pueblos y nacionalidades, la cifra sí es más alta en desnutrición, en prevalencia de desnutrición crónica infantil. Ciudades como Guayaquil y Quito tienen una prevalencia alta y tienen muchísimos niños por su densidad poblacional con desnutrición crónica infantil. Entonces, lo que hicimos para hacer para priorizar estos territorios fue justamente, antes tenías la prevalencia era el porcentaje más alto para poder tener estos territorios priorizados, para priorizar los territorios, valga la redundancia, y lo que hicimos fue aumentar la densidad poblacional. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es llegar a más niños. Sí, con prevalencia alta de desnutrición crónica infantil, pero también a más niños, y por eso aumentamos la densidad poblacional dentro de los territorios priorizados. María José, ¿cuál es la prioridad del gobierno? Usted está muy cerca del presidente Daniel Noboa, él tiene sus hijos pequeños y pues vemos que siempre está saliendo con Álvaro y ahora con el nuevo hijo, pues qué importante es uno como padre, pues
que los hijos no tengan estas dificultades, tengan la alimentación, tengan la educación adecuada, pero qué prioridad se está dando y sobre todo pues el apoyo de entidades internacionales para que esto siga creciendo. Y alguien decía, pues lo que no se comunica no se conoce. Lamentablemente hay cosas interesantes que nos está hablando y nosotros como comunicadores siempre estamos tratando de que la gente llegue, y sobre todo en el sector rural a veces funciona el perifoneo y todo lo demás que se señalaba, pero también hay una realidad en el sector urbano y sobre todo en ciudades como el Distrito Metropolitano de Quito, lamentablemente. Entonces queremos que esto se sepa, y pues y ojalá otras entidades, ONGs como señalaba FOSI, Cherfón, hay otras entidades que están trabajando también y que son muy aliadas, sobre todo en el desarrollo infantil. A ver, la prioridad del presidente Daniel Noboa y sobre todo de su eje social es acercar los servicios a la gente y que la gente conozca todos los servicios que tiene. El día de ayer hicimos una activación desde el Gabinete Social de más de 20 brigadas por el Nuevo Ecuador, y esto quiere decir es enseñar a la población qué servicios tiene el sector social, qué estamos haciendo por la gente. Y una vez que tengamos esto y que sepan, es justamente estamos articulando para acercar estos servicios a la gente. Y a ver, el presidente está súper consciente de que la desnutrición crónica infantil es un problema grave, estructural, socioeconómico, y que le representa al Ecuador, como ya les mencioné, $3,000 millones al año. Y justamente es resolver estos problemas, porque además él está consciente que esta pérdida de productividad que genera un menor desarrollo de la población hay que terminarla. Y hay que terminarla trabajando desde nuestros niños, porque todo empieza por ahí. Esto fue Contigo Noticias. Los esperamos mañana desde las 6 horas en punto, con los protagonistas de la información.